Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración, un análisis de un artículo de petergoeman.com. Exacto. El título es bastante directo. ¿Por qué el Papa no es bíblico ni cristiano? Y no solo el artículo, sino también la conversación, la discusión que generó en los comentarios. Así es. Tenemos por un lado, una argumentación teológica muy específica y por otro, el debate que provocó. Nuestra idea es desglosar esos argumentos que presenta el artículo contra la base bíblica del papado, desde esa perspectiva particular. Y también mirar las respuestas, las réplicas, ¿no? Lo que la gente comentó. Exacto. Y hay que decir que esto toca fibras sensibles, diferencias teológicas profundas. Claro, sobre salvación, autoridad en la iglesia, temas con historia, ¿no? Como la Reforma. Totalmente. Pero nuestro enfoque aquí es analizar lo que dicen las fuentes, el artículo y los comentarios, sin tomar partido nosotros. Perfecto. Entremos entonces. El artículo arranca fuerte con el tema de la salvación. Sí, marca una diferencia que considera clave. Dice que la teología católica, exige obras para la justificación. Y lo contrasta directamente con la visión protestante de salvación. Solo por gracia. Menciona a Lutero, claro, y dice que las diferencias son, irreconciliables. Y lo interesante es cómo lo plantea, ¿no? Desde la perspectiva del artículo, si aceptas la visión católica de la salvación, estarías rechazando algo central del cristianismo. Varios comentarios, de hecho, apoyan eso. Alguien llamado Terry Franco, por ejemplo, refuerza ese punto. Sí, contrastando lo que ve con el proceso católico con pasajes como Efesios 2, 8, 9. Luego el artículo cambia de tema. Sigue en la línea crítica. La autoridad papal. Específicamente cuestiona la infalibilidad. Cita una definición católica del dogma. Para después, intentar refutarla. Usa ejemplos bíblicos sobre Pedro. Cierto. No es solo mencionar los pasajes. No, busca mostrar un patrón, ¿verdad? Momentos en que Pedro es reprendido. Como cuando Jesús lo llama Satanás. Eso está en Mateo 16, ¿no? Justo después del famoso pasaje de la roca. Exacto. O cuando Pablo lo confronta en Gálatas. También menciona otros momentos donde Pedro parece, no entender del todo o ser falible. Como en Lucas, dice. Sí. E incluso como Pedro mismo se describe en su carta, simplemente como un anciano más. O sea, todos esos ejemplos buscan minar la idea de que Pedro tuviera desde el principio una autoridad suprema o infalible. Ese es el argumento del autor, sí. Y no se queda ahí, porque dice, incluso si aceptáramos que Pedro fue el primer papa. Cosa que el artículo niega. Claro, pero incluso si lo aceptáramos, cuestiona la sucesión apostólica. Correcto. Dice que no hay base bíblica clara para esa sucesión. Y además saca a relucir problemas históricos. Menciona específicamente el Gran Cisma de Occidente. Ese periodo complicado. Sí. Entre 1378 y 1415, ¿no? Con 2, a veces hasta 3 papas reclamando ser el verdadero. Exacto. Y el artículo argumenta que eso rompe la idea de una línea de sucesión continua, ordenada divinamente. Entonces, la conclusión del artículo, desde su punto de vista, es bastante clara. Sí, que la única cabeza de la Iglesia es Jesucristo, y que su autoridad no se hereda como un título. Y pone eso en contraste directo con la estructura católica. Tal cual. Pero agárrense, porque los comentarios son otro mundo. Ahí sí que hay debate. Sí. Reacciones muy fuertes. Philip, por ejemplo. Philip argumenta que, si aceptas la Biblia, tienes que aceptar la autoridad de la Iglesia Católica que definió el canon. Es un argumento interesante. Sí. Plantea la cuestión de la autoridad histórica. Y defiende la infalibilidad papal diciendo que es limitada, solo en fe y moral. No en opiniones personales, claro. Y recuerda que Jesús eligió a Judas entre los 12. Como diciendo, la elección divina no impide la falibilidad humana. Buen punto. Y luego está Marie, que cita a Fulton Sheen. Sí. Sugiere que muchas críticas vienen de malentendidos, como creer que los católicos adoran estatuas o ponen a María al nivel de Dios. Exacto. Defiende que las prácticas se malinterpretan. Pero claro, también hay comentarios que apoyan al artículo a full.
Gary Scholdy, por ejemplo. Sí, él reitera las críticas sobre la salvación y es bastante duro con la historia y ciertas prácticas católicas. Y otros mencionan prácticas específicas que les parecen problemáticas desde su lectura bíblica. Eline Atumi, Debra Guerri. Hablan de la confesión a un sacerdote, de rezar a los santos. Cuestiones que son puntos de diferencia histórica, ¿no? Definitivamente. Y del otro lado, claro, defensas del catolicismo. Rep. Neil Robb insiste en la historia, en el rol de Pedro. Y critica la perspectiva protestante. Dice algo como, leen una Biblia compilada por católicos. ¿Hay tensión ahí? Mucha. Y hasta Sharon Sproul hace una comparación interesante. ¿Cuál? Compara el deseo de tener un papa con el de Israel en el Antiguo Testamento queriendo un rey terrenal. Sugiere que es como no confiar directamente en Dios. ¡Wow! O sea, el debate abarca desde la interpretación de textos hasta la historia y la naturaleza misma de la fe y la Iglesia. Totalmente. Desde quienes lo ven como algo antibíblico hasta quienes lo defienden como instituido por Cristo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Vimos una crítica fuerte desde una óptica protestante evangélica, Que cuestiona la base bíblica, la historia, la autoridad del papado. centrándose en temas como salvación, infalibilidad, sucesión. Y lo más revelador, quizás, es cómo las mismas fuentes, la Biblia, la historia, se usan para defender posturas totalmente opuestas. Es verdad, para unos son prueba de una desviación, para otros confirman la institución. Ahí está de clave, ¿no? La lucha por quién tiene la autoridad para interpretar. Nos deja pensando, ¿cómo es que eventos de hace siglos como el Cisma o la Reforma siguen tan presentes? Sí, cómo moldean no solo la teología, sino quizás hasta cómo vemos la autoridad hoy en día, ¿no? Y cómo el entender estas diferentes maneras de leer, estas distintas lentes, afecta nuestra propia forma de acercarnos a estos temas, a la información. Es algo para reflexionar.